Muchísimas gracias porque se mantiene la señal de Canal 7, le tenemos información relevante y agradecemos porque en esta noche nos acompaña José Luis Fernández Martínez, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Gracias por estar aquí en el Noticiero Estelar. Al contrario, Pau, muchas gracias por el espacio, un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha y como siempre es un placer estar aquí en el Canal 7. Iniciamos la charla con Congreso Calificado. Bueno, ya tenemos también situaciones, al menos los reportes que nos han dado. Ya la gente conoce este organismo, cómo se califica, las evaluaciones, la metodología, cómo ha cambiado después también de algunas propuestas. Y se trata de la primera evaluación, el primer resultado, y que pues para la ciudadanía deja mucho que desear, ¿no? Sí plantea que hay cuestiones que corregir, pero queremos la postura también como presidente de la Junta de Coordinación Política. Pues sí, la verdad es que primero que nada tengo que decirte que nosotros respetamos mucho el ejercicio que hace este organismo de la sociedad civil. Siempre que un grupo de personas de manera particular hagan una medición hacia alguna autoridad, pues es un esfuerzo que todos debemos de respetar y debemos de valorar mucho. Nosotros seguimos con atención los resultados que se nos plantean porque ahí encontramos algunas áreas de oportunidad, aunque déjame decirte que nosotros en el Congreso en este primer periodo estamos satisfechos con el trabajo que se desarrolló porque cumplimos pues con la obligación que tiene el Congreso del Estado. El Congreso es el órgano donde el gobierno del Estado y el Poder Judicial consultan a la ciudadanía muchas de sus decisiones. Esa es su fundamentación y para lo que fue creado, ¿no? Entonces, en ese aspecto te quiero decir que abordamos más de 100 leyes en este primer periodo, 100 leyes, dictámenes, puntos de acuerdo, modificaciones a la ley actual y algunas de ellas con mucho sentido social, ¿no? El tema de las placas y las licencias es un tema que abordó el Congreso, que lo procesó de manera correcta, que corrió toda la ruta legislativa, que no es fácil. Aprobamos 58 leyes de ingresos para los ayuntamientos, aprobamos el presupuesto de egresos y la ley de ingresos del gobierno del Estado, los 21 leyes de cuotas de tarifas del agua potable, que ahí hay que puntualizar, pues que no se autorizó un aumento al agua en las tarifas domésticas, que eso tiene un gran impacto entre las familias de San Luis Potosí. Estamos haciendo una reingeniería en la Auditoría Superior del Estado, nombramos al fiscal general, pusimos a 2 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que la legislatura anterior se le hizo bolas el engrudo con este tema. Pero cuando existe, por ejemplo, interrumpirlo, cuando existe una metodología y sobre todo cuando nos dicen que se han promovido más de 150 iniciativas y que, bueno, han avanzado muy pocas porque se hablaba de al menos un poco más de una decena, entonces ahí también, independientemente de que el contenido sea pesado o que sea amplio, habrá algunas que tengan mayor peso y sobre todo, ¿cómo podrán rescatarse? Y pensando que ahorita ya viene un periodo que para muchos es pues vacacional, aunque exista una comisión que pues vaya a estar sesionando, recibiendo... mañana vamos a sesionar en la comisión permanente. Básicamente es lo que te digo, Congreso Calificado no alcanza a medir todo este trabajo al que yo estoy haciendo, enumerando, y es importante que el público sepa porque si solamente se revisa la medición de Congreso Calificado, pareciera que los legisladores no hicieron su trabajo. Estamos en un primer periodo que es una curva de aprendizaje, la mayoría de los legisladores nunca habíamos sido diputados y la verdad es que ha sido un periodo muy nutritivo y creo que las decisiones que hemos tomado han sido decisiones verdaderamente trascendentales para la vida de muchos potosinos, ¿no? Nada más y nada menos el sábado pasado, el día 18, en un periodo extraordinario, sesionamos y aprobamos una ley que es la Ley de Asistencia Social, una ley que deja un precedente a nivel nacional porque esta ley se construye y se confecciona a través de una consulta pública que hicimos a las personas con discapacidad y esto es un hecho inédito en el país. Ninguna ley de esta naturaleza se había consultado de una manera tan amplia como se hizo en San Luis Potosí. Y entre las más de 100 propuestas o iniciativas que están entonces pendientes, ¿habrá algunas que tengan mayor pues peso van a también? correr su término. A lo que se refiere Congreso Calificado es que los legisladores de esta legislatura presentaron más de 100 iniciativas durante estos meses y no ha concluido su proceso legislativo. Seguramente. ¿Eso a qué obedece? Perdón por interrumpir, nada, es que como decíamos al inicio de la entrevista, esto va a ir un poquito rápido también por varios temas que tenemos en mente. Sí. Entonces, ¿esto a qué obedece? ¿Resistencia de fuerzas políticas, falta de No, a la acuerdos? carga de trabajo. Yo acabo de enumerar una serie de trabajos que todos pasaron por comisiones, se discutieron, se
se generaron los trámites. El trámite legislativo es complicado. Bueno, es un trámite que está previsto en la ley, que tiene su fundamentación y su origen pues en el tiempo que tiene que analizarse y estudiarse los temas que se presentan ante los diputados. Entonces, pues por ejemplo, la renuncia del fiscal, te quiero explicar el proceso, ¿no? Llega la renuncia y se tiene que ir al pleno, el pleno la lee, se lee en el pleno, de ahí se turna a comisiones, las comisiones se juntan, la procesan, aceptan la renuncia vía comisiones, se elabora un dictamen, se lleva al pleno. Estamos hablando que están pasando de jueves a jueves a jueves, o sea, estamos hablando ya vamos en la tercera semana. Pero no fue más bien la tardanza en que hubiese una terna en este aspecto. Bueno, una vez que está ya procesada la renuncia y se vota en el pleno, pues se le avisa al Ejecutivo que está vacante el espacio para que envíe una terna. Esa terna se tiene que enviar a las comisiones pertinentes, en este caso fue Justicia, Gobernación y Puntos Constitucionales. Pero sí tardó, ¿no? Un poco en presentarse la terna, porque todos esperábamos, sí, bueno, y hasta muchos temíamos que fuera a pasar lo que en la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? En su momento, que decíamos, híjole, ¿cuánto vamos a durar así? Y que sí transcurrió cierto tiempo. Transcurrieron algunas semanas, yo entiendo que fue el tiempo necesario que el gobierno se tomó para analizar los perfiles, pero hoy tenemos fiscal. Entonces, el proceso legislativo no siempre es tan rápido como quisiéramos todos, pero creo que en esta legislatura las cosas están pintando bien, yo tengo muy buena expectativa, siento al Congreso que está empático, que está con ganas de construirse, los acuerdos han fluido, la mayoría de nuestras votaciones han sido por una mayoría muy importante, esto quiere decir que hay consensos, entonces las cosas que entiendo que van bien. Ahorita que menciona esto, bueno, que dice que van bien, hay algunos proyectos que se dice, bueno, no están consolidados al 100%, pero que ya llaman la atención de la ciudadanía, un cambio de sede o un posible cambio de sede. ¿Por qué sería? ¿Por qué se determinaría que el Congreso del Estado, que la gente identifica ya en Jardín Hidalgo y también en Vallejo 200, ya no se encuentre? Estamos platicando con el Gobierno del Estado la posibilidad de hacer una sede nueva que albergue al Poder Legislativo. La idea es generar un edificio moderno a la altura de las necesidades de la ciudadanía, porque ahí lo que tendemos es al pueblo de San Luis Potosí. El Congreso es la casa del pueblo de San Luis Potosí. Y pues te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tuviéramos un legislador con discapacidad, una persona discapacitada, de una discapacidad motriz, pues sería prácticamente imposible que por sus propios medios ingresara al salón de plenos que tenemos el día de hoy, ¿no? Son edificios que están fuera de la norma, no son empáticos y están completamente rebasados, ¿no? El Congreso tiene una trascendencia muy importante en las decisiones que se toman y por lo tanto estamos buscando la posibilidad de tener espacios más modernos, más funcionales, que pueda facilitar el trabajo de las y los legisladores y vamos muy bien con el gobierno. Yo creo que en los próximos días ya podremos anunciar de manera formal cuál será el proyecto, su techo financiero y la ubicación final de este nuevo edificio. Pero digo, ¿no sería posible o a lo mejor costaría menos hacer una adaptación para que una persona en silla de ruedas ingrese? Por ejemplo, tienen sí unas escaleras, claro, que te llevan a este salón y sobre todo para uno que no es legislador, no acude y se sienta en la otra parte. Pero por un lado, si hay una pequeña rampita y que después te lleva a la sala de previas. Pues es verdaderamente imposible. Yo lo intenté en una silla de ruedas. No, pero digo que lo adapten, no que se suba ahorita con la silla de ruedas. No cuenta con las condiciones necesarias. Cuando se construyó ese edificio, pues no se hablaba de empatía con las personas con discapacidad. Entonces, pero hay otro tipo de fundamentaciones también, tener un lugar que sea más accesible para las personas. Además, se está hablando desde el gobierno de acumular una serie de oficinas que puedan, del Poder Ejecutivo también, que pudieran ser un centro de tramitología para los ciudadanos, que en lugar de que anden regados por toda la ciudad o por todo el estado incluso, pues que puedan acudir a un solo lugar para poder hacer sus trámites. Entonces, había comentarios de que posiblemente se irían cerca de donde actualmente tenemos el C5 y 2. Es muy probable. Y tentativamente cuánto costaría también esa zona, bueno, ya sí está determinada. Pues, ¿de quién son los terrenos, por ejemplo? O sea, ¿cómo se toma esta decisión? ¿Cómo se encuentra el sitio? Son terrenos propiedad del gobierno del estado de San Luis Potosí. Ahí actualmente ya está el C5, es la zona en la que se está analizando y se está viendo la viabilidad de este proyecto. Y
Pues nosotros creemos que va a ser una obra que costaría entre 200 y 300 millones de pesos. Estamos esperando precisamente que avance un poco más los estudios que se están generando, pues para poder ya formalizar y hacer el anuncio de manera formal, pero las cosas van muy bien y nosotros tenemos muy buena expectativa que antes de que termine esta legislatura pudiéramos tener una sede nueva. ¿Y cómo podría llevarse un proceso de licitación en este aspecto? ¿Qué No, es pues lo que han visto hasta el momento? lo va a construir el área del gobierno del Estado, lo construirá el Ejecutivo del Estado con toda su infraestructura y todo. Ellos serían la parte ejecutora, ¿no? Y una vez que esté construido, nos lo entregarían al Poder Legislativo. ¿El tiempo sería en esta misma legislatura? Pues nosotros confiamos que sí, esperemos que sí, así sea. ¿Y qué pasaría con los sitios que actualmente ocupan? Pues son propiedad del pueblo de San Luis Potosí, son propiedad del gobierno del Estado, seguramente albergarán alguna otra dependencia. El edificio que está en el Jardín Hidalgo, pues algún uso le tendrían que generar, le tendríamos que generar todos. El edificio de Vallejo, que es un edificio muy bonito, es un edificio espectacular, pues seguramente podrá albergar alguna de las oficinas del gobierno del Estado, por ejemplo, de las que hoy actualmente pagan una renta, que están ubicadas en espacios que no son dignos ni para los usuarios ni para los trabajadores, pues perfectamente podrían albergarse en esos espacios. Siempre se nos ha dicho, bueno, que también la Plaza de Armas, por ejemplo, significa como un sitio en el que confluyen, los poderes, el punto como neurálgico del poder. Entonces, con eso ya también habría una especie de ruptura. ¿Han pensado en este tema? Pues hace muchos años que ya no despacha el presidente municipal en el Palacio Municipal. El gobierno del Estado poco a poco ha ido sacando sus dependencias de esa zona. Aunque Cabildo sí se realice en Palacio Municipal, por ejemplo, las sesiones. Es una tradición que tienen ahí porque es el salón que tienen previsto para ese tipo de circunstancias. Nosotros buscaríamos que nuestra sede albergara todo en un mismo edificio y que pueda ser, como te digo, pues un edificio moderno, funcional y que pueda darle atención a los ciudadanos de San Luis Potosí. Y tenemos otro tema porque, en serio, muchas decisiones, y eso lo platicábamos antes de entrar al aire, muchas decisiones se tomaron en estos días, hubo diversas sesiones y ya también explicaba el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado sobre cuestiones que se avalaron. Y algo que llamó la atención y que claro que fue incluso hasta polémico fue la inhabilitación de exfuncionarios municipales, alguno todavía en la función pública que está por ser destituido esta semana. Hubo también un mensaje grabado de parte de Javier Nava Palacios, inhabilitado por 18 años, pero al momento que se toman estas decisiones no fluyó tanto la información, sabemos que fue privado, pero dentro de los aspectos que se analizaron, ¿cuáles son las bases? Aquí hay que ser muy claros, ¿no? Esta sesión tiene un carácter de privada porque así lo marca la ley de juicio político, no porque nosotros hayamos decidido sesionar a puerta cerrada. A final de cuentas, el acta que se generó de producto de esa sesión será un acta pública. Y decirte que es un tema que nosotros retomamos de la legislatura anterior, es una comisión jurisdiccional que se instaló en la legislatura anterior, donde de manera muy sencilla un juez federal le ordena al municipio de la capital, al ayuntamiento de la capital, suspender una obra que estaba generando en una zona de la ciudad, y pues simplemente no hicieron caso, ¿no? Y esto provoca y abre la posibilidad de llevar a juicio político a diversos funcionarios. En este caso, la Comisión Jurisdiccional emite un dictamen con la posible sanción para 10 integrantes del cabildo anterior, entre ellos el expresidente municipal. Decirte que se discutió al interior del pleno y se votó por unanimidad. Entre los sancionados, hay que decirlo también, hay de todos los partidos políticos, de todas las corrientes políticas, porque la decisión que toma el Congreso pues no tiene nada que ver con filias y fobias, sino con un acto de legitimidad y de autoridad del propio Congreso del Estado. Decirte que la orden que le da el juez al Ayuntamiento de la capital es suspender la obra, y uno de los argumentos que presentan los hoy sancionados dicen es que aún no se resuelve el juicio de amparo, pero lo que ya se resolvió fue la construcción del puente. Te ordenaron parar una construcción hasta que el juez resolviera y tan no hiciste caso, pues que el puente ya está inaugurado, funcionando y trabajando. Desde la verdad es que desde el Partido Revolución Institucional también se ha tenido una postura, por ejemplo, y bueno, lo que se ha mencionado es que eso también marcó un referente. Lo pregunto porque dicen, es muy fácil para algunos incumplir cuando se toma una decisión como de la cual ya nos ha estado hablando.
Pues sí, mira, la administración anterior mostró un gran desprecio por las minorías. Yo te puedo enumerar algunos actos que fueron públicos: el desalojo de una comerciante en la Plaza del Carmen, vendedora de elotes, con una fuerza brutal. Tenemos las imágenes de los inspectores de comercio arrebatándole la mercancía a una persona indígena. Tenemos también el tema de Tere Carrizales, cómo la desalojan de sus oficinas. Un profundo desprecio por las instituciones, no atender a las indicaciones de una autoridad jurisdiccional de carácter federal, un desprecio absoluto por la autoridad que tiene el Congreso del Estado, una desatención al juicio político porque pues poco seguimiento le dieron los funcionarios y por lo tanto, producto de esa gran soberbia que mostraron ellos a la hora de gobernar, pues hoy están pagando las consecuencias. Lo que sí, y era algo que platicábamos también en otro momento con Rubén Guajardo Barrera, y estamos ya a punto de terminar en esta entrevista, insistí, el tiempo siempre se nos va así, y decíamos, bueno, ¿qué pasa con el resto de juicios políticos que se promueven? Porque legislatura tras otra, sabemos de gente que llega y dice, ¿sabes qué? Yo quiero promover un juicio político contra esta persona, y son realmente muy pocos los resultados que conocemos como ahora. Pues bueno, en este caso pues existían los elementos suficientes para llegar a una sanción, el consenso suficiente en el Congreso. Pues vuelvo a insistir, la votación es por unanimidad, no hay ninguna fuerza política que se haya reservado la votación o haya votado en contra en este asunto, y bueno, pues porque es evidente la violación que cometieron los exfuncionarios ahora sancionados, ¿no? Entonces, es una decisión soberana en el pleno uso de sus facultades del Congreso, y el mensaje que nosotros estamos mandando pues es que el Congreso está vivo, está funcionando, está trabajando y va a cumplir con sus obligaciones de una manera responsable y siempre pegada a la ley. Nos queda pendiente de algunos temas para 2022, sobre todo porque hay mucha expectativa y se mantiene, por supuesto, siempre el señalamiento de la ciudadanía de que quiere mantener al Congreso vaya vivo, que se mantenga el trabajo de forma permanente, y bueno, entonces ya tendremos oportunidad de platicar al respecto. Por ahora, muchas gracias José Luis Fernández Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, por acompañarnos, por estar en este noticiero estelar. Al contrario, muchísimas gracias, gracias a ti, a todos los personas que trabajan en el Canal 7, al personal editorial, al personal técnico, a los administrativos. Desearles, la verdad, que estos días que están por venir sean de mucha tranquilidad, de mucha paz, de mucha compañía con sus familias, y que el próximo 2022 sea un extraordinario año para todas y para todos. Sí, es lo que todos deseamos. Muchísimas gracias, José Luis Fernández Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Usted puede comentar al 444-822-2400, y en un momento más daremos lectura también a los reportes al 44 48 47 14 58. Volvemos después de la pausa.